Bueno, sin más le dejo la palabra a Alberto Curiel. Bueno, muchas gracias por la invitación. Tengo mucho gusto de estar con ustedes. Yo no estoy seguro de lo que voy a decir en este momento, pero yo creo que nos tienen miedo o me tienen miedo a mí. En las primeras filas no se sienta nadie. Nosotros no somos violentos. Creemos en la democracia, en la libertad, de manera que desde ese punto de vista, todos los que se quieran adelantar, con mucho gusto. No se va a adelantar nadie, no te preocupes. Bueno, el Uruguay tuvo en el siglo XIX, no voy a hablar del siglo XIX, en el siglo XIX vinieron los anarcos al Uruguay y tuvieron mucha influencia en el movimiento sindical, en los gráficos, en las imprentas. Y en el siglo XX ya tenemos Partido Comunista y Partido Socialista en el Uruguay. Pero eran partidos políticos que se presentaban a las elecciones y yo diría tenían entre los dos menos del 10% de los votos. Por lo tanto, lo que uno sentía era probablemente la necesidad de encontrar caminos de unidad para tener un peso político superior en las instancias electorales que se daban en el Uruguay. Yo creo que el primer intento es en 1962 y yo creo que allí hay influencia de la Revolución Cubana. La Revolución Cubana empieza el 1 de enero del 59 y yo tengo la experiencia de haber estado en diciembre del 60 y enero del 61 en Cuba. Y ahí estaban gente del Partido Colorado, gente del Partido Nacional, gente del Partido Socialista, gente del Partido Comunista. Estábamos todos los que apoyábamos a la Revolución Cubana en ese momento. Y probablemente allí nace la posibilidad de decir, ¿por qué no encontramos una fórmula de juntarnos también en el Uruguay? Y en el año 62 el Partido Socialista hace la Unión Popular, que es un acuerdo con sectores del Partido Nacional, con Enrique Erro, y con sectores de un grupo de intelectuales de Nuevas Bases en el año 62. Y el Partido Comunista, para que vean la influencia que tenía la Revolución Cubana, arma un grupo que se llama Fidel, Frente Izquierda de Liberación, pero Fidel era por Castro, por supuesto, donde está sectores que vienen del Partido Nacional, también van allí al Fidel junto con el Partido Comunista. Desde el punto de vista electoral no fue un logro muy relevante, de manera que desde ese punto de vista en el 66 todavía no estamos en condiciones de encontrar elementos de unidad que se consigue en el año 1971. Pero yo creo que vale la pena tratar de entender por qué se crea el Frente, qué es lo que pasa en el Uruguay en ese momento. Primero, desde el punto de vista internacional, creo que en América Latina tiene mucho peso la Revolución Cubana. Con sus líderes, con Fidel, con el Che Guevara. Y es la Revolución Cubana lo que genera que el gobierno de Estados Unidos en 1961, bajo la presidencia de Kennedy, resuelve crear la Alianza para el Progreso. La Alianza para el Progreso tenía rasgos de izquierda. Tenía, por ejemplo, la reforma agraria, tenía proceso de industrialización, tenía planificación, a punto tal que usted si quería pedir un préstamo del Banco Mundial o del BID, estaba obligado a ofrecer un plan de desarrollo para poder conseguirlo. Y ahí en el Uruguay se crea en la década del 60 la CIDE, que después fue la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Ahí también me tocó actuar en ese momento en la CIDE y en la Oficina de Planeamiento también. La Alianza para el Progreso proponía una inversión de 20.000 millones de dólares, en aquella época era mucha plata, para la América Latina, que hiciera sus reformas, que hiciera la planificación para salir del subdesarrollo, de manera que la Revolución Cubana tuviese menos influencia sobre los sectores más sumergidos de la sociedad uruguaya y del resto de América Latina.
Hay un segundo elemento que tiene que ver con la evolución económica del país. El Uruguay entró en un proceso de estancamiento en 1955 y durante toda la década del 60 prácticamente está estancado el país, no hay crecimiento del producto. En cambio sí hay muy elevada inflación, hay problemas de deuda. Y nosotros escribimos un libro, yo escribí 2 libros en aquella época. Uno se llama El Fondo Monetario y la Crisis Económica Nacional, que lo escribí con Lichtenstein. Y el otro se llama El Proceso Económico del Uruguay, que lo escribimos con un conjunto de compañeros del Instituto de Economía, donde estaba Raúl Trastemer, Raúl Vigorito, Nicolás Rey, Lichtenstein, yo, Santía. Una barra, Macadar, una barra. Y ahí explicábamos que la inflación era por una puja distributiva. Se las voy a explicar porque tiene mucho que ver con los enfrentamientos sociales que se daban en la década del 60. En un momento determinado, los ganaderos, propietarios de lana, decían, yo no vendo la lana porque el precio internacional está muy bajo. Si el precio internacional estaba muy bajo, pedían que el dólar, que el tipo de cambio, se aumentara, que hubiera una devaluación, porque la devaluación significaba más pesos por dólar y más pesos por dólar le daba rentabilidad. Entonces presionaban al gobierno y el gobierno iba, venía, hasta que el gobierno decidía hacer una devaluación y esa devaluación significaba más pesos para los exportadores, más pesos para los productores rurales, pero también más pesos para el Estado, porque había un impuesto a las exportaciones que se llamaban detracciones. Una vez que se aumentaba el dólar, subían los precios de los productos de exportación que se consumían internamente, la carne, los lácteos, los textiles, lo proveniente del trigo. Entonces subían los precios de los alimentos. Pero además de subir el precio de los alimentos, como el tipo de cambio había subido, los productos importados eran más caros. Entonces era más caro el petróleo. Y si era más caro el petróleo, era más cara la energía. Por lo tanto, UTE, ANCAP aumentaba sus precios. Entonces los trabajadores, ahora voy a hablar de ello, que consiguen la unidad sindical, un solo centro sindical, en el año 65, con más unidad tenían la fuerza de poder presionar al gobierno para decir, en vez de que haya acuerdos salariales una vez por año, que haya cada 6 meses, porque la inflación se había elevado. Entonces, cuando conseguían eso, los industriales decían, bueno, me subió el precio de la materia prima, porque viene del agro, me subió el precio de los insumos importados, me subió el precio del petróleo y ahora me suben el precio de los salarios, tengo que aumentar el precio. El centro estaba entre los productores rurales y exportadores que querían más tipo de cambio y los trabajadores que decían, yo quiero más salario porque aumentó la inflación. Y había una puja distributiva donde los industriales quedaban allí entre medio como sándwiches más o menos. Esta puja distributiva significó también enfrentamientos que probablemente en la década del 60 las llamábamos enfrentamientos sociales que tenían que ver con la lucha de clases. Por un lado, los empresarios y por el otro lado, los trabajadores. Y el Estado a veces hacía determinados equilibrios, dependía de quién estuviera. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. En el año 67, el presidente Gestido, pero el ministro de Industria era Selmar Michelini. La ministra de Trabajo era Alba Roballo. El ministro de Planificación era Faropa, que era nuestro profesor en la Facultad de Ciencias Económicas. Y yo trabajaba con él en la cátedra y en la CIDI, en la oficina de planeamiento. Entonces se buscaban determinados equilibrios hasta que
muere Gestido, entra Pacheco Areco en diciembre del 67 y cambia el gabinete. Michelini sale, Álvaro Bayo sale, pero viene César Charlone, que era de la derecha, viene Peirano Facio, que era de la derecha, viene Jiménez de Arechaga, ministro del Interior, que era de la derecha, y entonces aparece un gobierno más afincado, más ligado a los empresarios frente a los trabajadores. Y ahí se da enfrentamientos entre empresarios y trabajadores, los trabajadores hacen huelga, los trabajadores son llevados presos. Yo me acuerdo, por ejemplo, que a los bancarios los esperaban a la salida del banco y los llevaban a Flores, a Trinidad, al cuartel de Trinidad, y al otro día, al mediodía, los traían de nuevo para que vinieran a trabajar. Era muy duro, no había libertad de expresión, o sea, la calidad de la democracia se había afectado. Se cerraban los diarios, se llevaban presos a dirigentes sindicales, entonces era un momento duro también. Y también en ese momento empieza a tener fuerza la guerrilla urbana, el MLN, los Tupamaros empiezan a tener fuerza a la luz de estos enfrentamientos que se estaban dando en el campo político y en el campo social, jugando en contra de este gobierno más derechista que Pacheco Areco llevaba adelante. Y desde el punto de vista político, los partidos políticos, el Partido Colorado entró en un fuerte desprestigio, el Partido Nacional. Para empezar, el Partido Colorado había gobernado 93 años. Y en el año 58 hasta el 66 gana el Partido Nacional por primera vez en el país. Entonces había pujas internas dentro del Partido Colorado, ¿no es cierto? Y el Partido Nacional también. Eran partidos cachol, quiere decir que abarcaba gente de centro, de derecha y de izquierda dentro del Partido Nacional y dentro del Partido Colorado. Entonces, el propio Pacheco estaba muy desprestigiado como presidente de la República. Entonces, entre la posición internacional Revolución Cubana, entre el estancamiento económico, entre los enfrentamientos sociales, uno empieza a sentir que se da la chance de que se dé un nuevo movimiento político en el país, y esto es la creación del Frente Amplio. Yo el otro día escribí un artículo, yo escribo en La República todos los miércoles, y mientras iba escribiendo sobre la creación del Frente, hice la comparación de que el Frente es tan importante en el Uruguay como por ejemplo fue el vallismo a principios del siglo pasado. Don José Valles y Ordóñez tiene una ideología por la cual estatiza empresas, nacionaliza empresas, crea ANCAP, crea UTE, crea el Banco República, crea el Banco de Seguros, crea el Banco Hipotecario, y tiene una ideología de redistribución de ingresos que penetra en la sociedad uruguaya. La gente estaba enmarcada de alguna manera. Y seguramente había como una especie de acuerdo tácito en el Uruguay que tenía muy buena redistribución de ingresos y era el país de mejor distribución de ingresos antes de la Segunda Guerra Mundial. Era el país mejor de la distribución en América Latina, sin duda. Y esto tiene que ver con las estatizaciones, con la política de seguridad social que empieza en 1919, empiezan a haber jubilaciones, en ese periodo del vallismo. El vallismo es muy importante para el Uruguay, ¿no es cierto? Y de alguna manera los vallistas terminaron viniendo al frente. Todavía hoy aparece la discusión si los vallistas están en el frente o no están en el frente. Yo creo que vinieron muchos vallistas y ahora les voy a contar al frente. La otra cosa es una creación propia del Uruguay, muy extraña, muy rara. A veces, en el Uruguay, por ejemplo, en el año 68 se hace una ley sobre vivienda donde se crean las cooperativas por ayuda mutua, las cooperativas de vivienda por ayuda mutua. Y esto es propio del Uruguay, no hay en ningún lado cooperativas de ayuda mutua de vivienda, propias del Uruguay. Yo creo que el Frente Amplio también es propio del Uruguay, porque es, primero, un elemento clave del Frente Amplio, absolutamente central, y que nos diferencia del resto de la izquierda latinoamericana y tal vez mundial, es la unidad. La unidad es un principio central, es un principio básico.
es un principio que lo llevamos en el corazón. Yo como 25, bueno, claro, yo vengo del 71, pero como expresión, realmente para mí fue extraordinariamente importante, y los 25 años de senador y de diputado, sin duda, para mí el elemento unidad es lo que nos diferencia fundamentalmente del resto de América Latina. Y cuando yo voy por América Latina, todos quieren ser como el Frente Amplio, todos quieren, es como un paradigma en la izquierda latinoamericana ser como el Frente Amplio. Y a veces yo te diría que idealizan y dicen cosas del frente que ojalá fueran ciertas, pero que no lo son, de tanto entusiasmo que genera el Frente Amplio en el exterior. Los fundadores del frente me parece muy importante. Seregni, por supuesto, en primer lugar, viene del Partido Colorado, viene del vallismo. Las ideas que él tiene son vallistas. Él cree en la redistribución del ingreso, él cree en las estatizaciones, entonces tiene mucho que ver con el frente. Viene del Partido Colorado dos personalidades. Uno es Elmar Michelini, que era un líder de centro-izquierda en el Partido Colorado. Viene junto con Seregni y con Alba Roballo. Roballo y Michelini eran legisladores. Seregni había sido el jefe de la región militar número 1, o sea, había tenido el cargo máximo como militar. Y del Partido Nacional viene Rodríguez Camuso, que había sido ministro de Salud, y Erro, que había sido ministro de Industria. Después de estos grupos que vienen de los partidos tradicionales, yo pondría en el medio a Juan Pablo Terra, que fue un arquitecto y sociólogo excepcional, que era el presidente de la Democracia Cristiana. Y otra novedad que tiene el Frente es que por primera vez en el campo internacional hay una alianza entre el Partido Comunista y el Partido Demócrata Cristiano. Esto es otra cosa propia de la izquierda uruguaya y del Frente Amplio. No había en ningún lado acuerdos entre el Partido Comunista y el Partido Demócrata Cristiano. Y desde el punto de vista del propio Frente, estaba, por supuesto, Ronnie Arismendi, importante líder de la izquierda latinoamericana, líder del Partido Comunista y ligado, diría, muy directamente al Partido Comunista de la Unión Soviética. Y del lado del Partido Socialista teníamos al doctor Cardoso, a Vivian Trías, que había hecho mucha obra histórica, como profesor de historia había escrito mucho en ese periodo. Y después dos personalidades muy relevantes. Uno, teníamos un semanario que yo diría era de izquierda y que lo dirigía don Carlos Quijano, se llamaba Marcha, y que influyó en todos nosotros. En todos nosotros influyó. Yo me siento muy influido por don Carlos Quijano, pero la izquierda, Seregni lo leía y todos lo leían. Y yo diría dos dirigentes sindicales, uno clave, uno era el presidente de la CNT, de la Convención Nacional de Trabajadores, que era el Pepe Delía, que después fue candidato a vicepresidente por el Frente en el 84. Y el otro era una figura sindical excepcional, que se llamaba Héctor Rodríguez, era periodista y era dirigente de los textiles. Entonces, había una mesa política que se reunía semanalmente, que presidía Seregni, pero donde estaba Terra, de altísimo nivel, el creador de la ley de vivienda del año 68 como diputado, que estaba Arismendi, un líder relevante, que estaba Cardoso, que estaba Michelini, que estaba Erro. Era una mesa de la primera división o de la selección uruguaya jugando con Colombia este día, no como juega en otros días, como jugó ahora. Y además, es muy importante algunas candidaturas que se crean en ese momento. Yo me acuerdo de haber ido a alguna reunión del Frente con los médicos, y ahí aparece el doctor Crottogini haciendo un discurso extraordinario, de manera que la gente lo miró y dijo, este es el candidato a la vicepresidencia. Después fue había sido rector de la universidad, Crottogini. Y Villar, que Blanco lo decía, fue el candidato a la intendencia, era el director del Hospital de Clínicas. Pero, por ejemplo, en Artigas el candidato a intendente era Eladio Dieste, un tipo famosísimo por obras arquitectónicas acá en el Uruguay, hay una allí cerca de Atlántida, hay por todos lados.
Eladio Dieste era el candidato a la intendencia por el Frente Amplio. Y en Colonia el arquitecto Doriosola, un tipo extraordinariamente reconocido, ¿no es cierto? Entonces, eran primeras figuras en el campo universitario, en el campo intelectual, en el campo profesional, que adherían al Frente y el Frente los ponía como candidatos. Y de acá, yo diría, se empiezan a crear los comités de base. Y los comités de base salen espontáneamente, nacen espontáneamente en la medida que nace el Frente. ¿Y quiénes iban a los comités de base? Iban los comunistas, iban los socialistas, iban los demócratas cristianos, vienen los colorados, van los independientes, vienen los blancos, y se juntan todos ahí. Y yo creo que allí está la base de la unidad a que yo hacía referencia, porque se acostumbraron a estar juntos, ¿no es cierto?, de distinto origen político, pero tienen un acercamiento. A mí me tocaba en el año 71, entre otras cosas, ir a los comités de base, a dar charlas, daba charlas sobre el programa del Frente. Y era una fiesta ir a los comités de base del 71. Y además, la gente de los comités de base, sobre todo porque estaban los jóvenes, y los jóvenes si no están, como le pasa hoy al Frente no van a los comités de base los jóvenes, pero en aquella época sí. Entonces los jóvenes inventaban. Por ejemplo, yo me acuerdo que querían dar vacunas en los comités de base. Yo me acuerdo que querían dar clases de matemática, porque el comité de base, lo importante era que tuviera vínculo con el barrio, que tuviera acercamiento con el barrio, ¿no es cierto? Y entonces había debate político, había debate ideológico, pero yo diría era muy fraterno, porque había como una visión de que se estaba creando algo nuevo y eso nuevo podía tener consecuencias positivas y favorables para el futuro. La organización interna, muy rápidamente. La otra novedad es que somos coalición y movimiento. Coalición son los sectores políticos, movimiento son los comités de base. Aunque los comités de base no están en la primera etapa en la dirección del Frente, sí lo van a estar posteriormente. Y así como yo le decía, había figuras como Michelini, como Terra, como Seregni. Bueno, a la mesa política se integra el 26 de marzo, que era una especie de representación de los tupamaros. ¿Quién era el delegado político del 26 de marzo? Para que ustedes tengan una idea, a la mesa política. ¿Saben quién era? Mario Benedetti. Esto le da la pauta de las cosas novedosas que ocurrían en ese momento en el Uruguay. ¿Qué era lo que quería el Frente? Una vez estábamos con Seregni, me dijo, Alberto, no te olvides nunca, el objetivo primero del Frente era garantizar la democracia, antes que nada. Y yo se los voy a decir con toda franqueza, seguramente cuando yo era joven, en la década del 60, qué sé yo, la democracia era de los partidos tradicionales, decía yo. Entonces yo no creía mucho, pero yo me tuve que ir al exilio. Y en el exilio aprendí lo que era la democracia. Hoy almorcé con mi hermano, que es arquitecto y que fue viceministro de Vivienda, y me dice mi hermano, dice, yo no creía mucho en la democracia, pero en la dictadura aprendí lo que era la democracia. No quiero más dictadura de ninguna naturaleza. Entonces, el Frente era garantizar la democracia y llevar adelante reformas estructurales antiimperialistas y antioligárquicas. ¿Cuáles eran estas reformas estructurales? Bueno, el Partido Socialista y el Partido Comunista venían de la izquierda más tradicional, fundamentalmente del marxismo. Pero acá se había creado la CIDE, que era ese organismo que sale de la Alianza para el Progreso, que dirigía Enrique Iglesias. Yo trabajaba ahí en la CIDE y a mí me tocó, junto con otros compañeros, armar el programa del Congreso del Pueblo, que salía de la CNT, armar el Congreso del Pueblo. Y entonces tomábamos las ideas de la CIDE, porque la CIDE tenía reforma agraria, tenía reforma tributaria, tenía industrialización, tenía planificación. Entonces tomábamos las ideas de la CIDE
y estatizábamos mucho más que lo que hacía la CIDE. El pasaje hacia la izquierda lo hacíamos sobre la base de estatizar. Entonces, la CIDE ayudaba, la CEPAL ayudaba, la concepción de la dependencia en la década del 60 nos ayudaba mucho. Entonces teníamos la reforma agraria. ¿De dónde venía la reforma agraria? Venía de Vivian Trías del Partido Socialista, venía del Partido Comunista, venía de la CEPAL, venía de la CIDE, y era una medida fundamentalmente antioligárquica. Pero era tan fuerte las posiciones para una reforma agraria que Wilson Ferreira Aldunate del Partido Nacional, cuando fue ministro de Ganadería y Agricultura, tenía un vínculo directo con la CIDE y él planteaba la reforma agraria y fue planteada ante el Parlamento en el año 67, la reforma agraria de Wilson Ferreira. Tenía diferencias con la del Frente, pero los dos estaban planteando reforma agraria, nada menos ni nada más. En el caso del Frente se planteaba también la nacionalización de la banca, idea que venía también del Congreso del Pueblo y que llevaba adelante también, gracias a un economista que venía antes del Frente, que se llama Mario Bukele, que fue asesor principal de Wilson, y que Wilson pone la reforma agraria en el año 70, la nacionalización de la banca también en el año 71. Y la nacionalización de la banca era antiimperialista, porque había bancos extranjeros, y antioligárquico, porque los latifundistas tenían acciones y trabajaban con los bancos directamente. La oligarquía era fundamentalmente los productores rurales y los bancos, ¿no es cierto? Entonces, lo antioligárquico era nacionalizamos los bancos y hacemos la reforma agraria. Y del otro lado, también la nacionalización del comercio exterior. La nacionalización del comercio exterior quería decir, nacionalizamos la comercialización de la lana, pero nacionalizamos también la industria frigorífica, que estaba fundamentalmente en manos de empresas extranjeras, y esto era fundamentalmente antiimperialista. Yo tuve oportunidad de trabajar con Seregni. La primera reunión la tuve en enero de 1971. Y yo me acuerdo que le pregunté, Seregni, esas cosas, ¿qué piensa usted de la participación social? General del Ejército, planificación, participación social. Yo quería meterle una púa allí a ver qué sacaba. Y me dio una clase sobre participación social. Y yo me quedé impactado de lo que me estaba mostrando. El grupo asesor era un grupo interdisciplinario. Habíamos 2 economistas, un geógrafo, un abogado y tributarista, un sabio, historiador y geopolítico, un periodista, un militar y un agrónomo. Estaba el sabio, historiador, era Alberto Metol Ferré, un queridísimo amigo y padre de Marcos. Los economistas éramos Lichtenstein y yo, el abogado era Pedro Seré, el geógrafo era Germán Bestein, el periodista era Rocielo, el militar era el coronel Sufriategui y el agrónomo era el ingeniero Campal. Nos reuníamos todos los lunes y era una fiesta, porque claro, todos veníamos de posiciones distintas, éramos todos de izquierda, y Seregni era muy abierto y tenía mucho oído y le gustaba mucho escuchar. Y por lo tanto él tenía una visión totalizadora del mundo, lo que los alemanes llaman el Weltanschauung. Y entonces cuando se metía un tema, él tenía el esquema global para ver por dónde metía ese tema, por dónde entraba y cómo tenía un vínculo interdependiente con otras variables. Tenía un extraordinario conocimiento. Desde este punto de vista, también era interesante. Él traía la información de las reuniones de la mesa política. Y con esa información
que nosotros por supuesto la adquiríamos ese lunes de noche, trabajábamos y conversábamos y discutíamos y sacábamos ideas, y la primera actividad que tuvimos fue la elaboración del discurso del 26 de marzo de 1971, que es el acto que se hizo en la Explanada Municipal, un discurso muy famoso. Nos llevó como 2 semanas a todo el equipo armar ese discurso, y muchas cosas las hicimos con el propio Seregni. Pero la verdad, hacía un mes que conocíamos a Seregni. Entonces pensábamos, de pronto nos pidió un discurso, lo estamos haciendo, pero de pronto se lo pidió a fulano, se lo pidió a mengano, se lo pidió a otras personas. De manera que no sabíamos qué era lo que iba a decir Seregni. Y yo me acuerdo, yo trabajaba en el Instituto de Economía en ese momento, fui caminando hasta la Explanada, venía de la Ciudad Vieja, fui caminando nervioso porque no sabía qué era lo que iba a pasar. Y de pronto empiezo a escuchar el discurso y dije, ese es el discurso que habíamos hecho. Y me puse más nervioso. Y tenía un compañero que era Nicolás Rey, que era el más politizado de todos nosotros. Y me decía, los líderes políticos no leen. Y yo me ponía más nervioso. Terminó el discurso, un aplauso generalizado, y yo caminé y me encontré con el rector de la universidad, que era Mayolo. Y Mayolo me dice, Curiel, sí, ¿usted vio lo que fueron los conceptos que tenía el discurso de Seregni? Sí, fantástico, me dice. Y ahí me calmé, me tranquilicé, y fue un discurso aceptado totalmente, de manera que a partir de ahí seguimos haciendo cantidad de discursos para Seregni. Otro discurso muy discutido fue el del 29 de abril del 72. El 14 de abril había habido un enfrentamiento, habían muerto paramilitares, que la guerrilla los había matado, el ejército había matado a algunos dirigentes del movimiento Tupamaro. Y el discurso lo discutimos mucho tiempo, y la línea fue de Seregni, y la verdad, Seregni no le preguntaba al resto del frente qué pensaban de su discurso. Él tenía su libertad y su independencia para hacer su discurso. De manera que allí él plantea la necesidad de que hay como una especie de guerra. ¿Cómo terminan las guerras? O uno derrota totalmente y elimina al adversario, o hay diálogo y se busca la paz. Y él planteaba la necesidad del diálogo en ese momento. Y después había discusión en la izquierda sobre este estilo de... Yo diría, Seregni antes que nada era profundamente democrático. Esto el Frente nació para salvar la democracia, pero además en un momento determinado, cuando muere Gestido y va a asumir Pacheco, hay sectores que piden que haya sectores militares que tomen un golpe de Estado militar. Y él era el jefe de la región militar número 1, de manera que el que paró cualquier cosa, porque él decía, la Constitución y la ley son clave, no se pueden tocar. Entonces, en sus convicciones democráticas, él paró un golpe de Estado y terminó saliendo del Partido Colorado y terminó preso desde el 73 con un interregno hasta el 84. Tenía profundas convicciones y sabía combinar la ética de la convicción, y yo quiero seguir esto y la ética de la responsabilidad, porque había sido militar, había sido jerarca, había estado en puntos claves en su vida general. Y discutíamos. Yo me acuerdo una vez que yo planteé en la reunión de los lunes la necesidad de aumento de salarios. No, me dijo, no, salarios no, un momentito. Digo, ¿sabe qué, Seregni? Los salarios no es solo porque queremos defender a los trabajadores o porque queremos la redistribución del ingreso. Los salarios generan demanda interna, y cuando se genera demanda interna
los productores, los empresarios, las empresas se ven en la necesidad de aumentar la producción. Si aumenta la producción, aumenta el empleo. Si aumenta el empleo, vuelve a aumentar el ingreso y vuelve a haber más demanda. Ah, así es otra cosa. Pero era parte de su forma de ser, de sus convicciones. Y era sin duda un negociador permanente y yo diría un gran conductor del Frente, tenía características excepcionales sin duda para ello. En ese momento tuvimos el acto final de 1971, donde se llenó la Avenida Graciada, ahora Libertador, desde 18 hasta el Palacio Legislativo, estaba totalmente llena. Y cuando vimos toda esa gente dijimos, no, ganamos la elección. Se nos vino un entusiasmo así extraordinario. El pachequismo, cuyo candidato era Bordaberry, el padre de Pedro, y el propio wilsonismo el sábado salieron en caravanas de autos, porque se asustaron realmente de que el Frente pudiera ganar. Y además les cuento, había versiones de que si el Frente ganaba, el ejército brasileño ocupaba el Uruguay porque no podía haber un gobierno de izquierda de ninguna manera en ese momento, en el 71. Pese que y el temor era que ya estaba Allende en Chile y estaba Torres en Bolivia. Entonces, estaba Torres en Bolivia y estaba Velasco Alvarado en Perú. Velasco Alvarado hizo reforma agraria, hizo reforma industrial, hizo nacionalizaciones. Podría dar una charla, porque yo trabajé en Lima algún tiempo y escribí un libro sobre el periodo de Velasco Alvarado. Entonces, el miedo era muy grande. Después el domingo, en la campaña, el día de las elecciones, nos dimos cuenta que los votantes nuestros habían estado todos en la calle. Eran solo exactamente los mismos que habían estado en la manifestación en los que votaban. No teníamos, eran todos militantes. Estoy jugando un poco, pero parecía que eran todos los militantes solamente los que votaban al Frente y tuvimos el 18%. Dijimos, pero en Montevideo ganamos. Tampoco ganamos en Montevideo en 1971. Después viene algunos acontecimientos. Ganó Bordaberry, hicieron una gran devaluación y una pérdida importante del salario real. Y se va a hacer un acto en 8 de octubre, en febrero del 73. Y se hace una reunión de la mesa política. No. Se hace una reunión de la mesa política y allí llevo 35 minutos. ¿Eh? 5 días. No, por eso. Lo tengo acá, Marco. No, termino, quédate tranquilo. Nosotros empezamos a preparar el discurso de Seregni pensando que van a hablar todos los senadores y Seregni. Y en ese momento era complicado. Erro tenía posiciones más radicales. Entonces tenían miedo de lo que iba a decir Erro. Y la mesa política decide que Michelini haga una presentación de Seregni y que el único discurso es el de Seregni. Y yo me acuerdo que esa noche volvimos, esa noche o una noche siguiente, no me acuerdo exactamente del día, volvimos con el padre de Marcos. El padre de Marcos vivía en la Ciudad Vieja y yo vivía en la calle Canelones, donde termina Canelones, donde empieza Canelones. Y nos tuvimos que ir a mi casa porque la Marina había copado toda la Ciudad Vieja hasta la Plaza Independencia porque Bordaberry había llamado a la población. Y me acuerdo que en ese momento Seregni me pidió que yo hablara con Trabal. Trabal era el jefe del servicio de inteligencia, pero yo lo conocía porque era primo hermano de una íntima amiga mía y yo algunas veces lo había visto a Trabal. Y lo llamé, estaba enloquecido. Trabal es el militar que después mandan a Francia y a Inglaterra y lo matan en
en Europa. No, dice que Bordaberry va a llevar gente a la Plaza Independencia y estaban amotinados, diría yo, el ejército. Pero, digo, hacíamos el esfuerzo de penetrar por donde pudiéramos para tener información. Cuando se da el golpe, los trabajadores ocupan la fábrica y deciden la huelga sin que haya ninguna decisión formal. Es decir, la consigna era golpe de Estado, ocupación y huelga. Y los trabajadores naturalmente fueron y hicieron ocupación y huelga. ¿No es cierto? Y ahí se empezó a discutir también hasta dónde la huelga y cuándo. Yo me acuerdo que hicimos un comunicado con Seregni que definió la continuidad de la huelga. Fue clave ese comunicado. Lo digo por la fuerza que tenía Seregni, por la fuerza que tenía el Frente Amplio para definir cosas de esta naturaleza. Bueno, después viene la prisión de Seregni. Rápidamente los puntos que vienen. Recordemos la salida de Seregni, el discurso magistral del 19 de marzo en su casa, en la azotea de su casa, un discurso de paz, un discurso de concordia. Es extraño, había estado muchos años preso. A Wilson Ferreira le pasó lo mismo. Wilson Ferreira no pudo ser candidato en el 71 y en el 84 y Seregni tampoco. Pero a Wilson Ferreira lo llevan a un cuartel cuando viene a Montevideo, lo sueltan después de las elecciones y hace un acto, me parece que fue en la explanada municipal, y él hace un acto también de apoyo a la democracia, de que el acto electoral ya se había cumplido. Y Wilson es un aliado muy importante del gobierno de Sanguinetti en aquel momento. Y en el 84 se arma la CONAPRO. Los delegados del Frente, nombrados por Seregni, para la parte económica éramos Danilo Astori y yo. Y discutíamos allí con los industriales, con las cooperativistas, con los sindicatos, y armamos muchísimas cosas allí. Yo pensé incluso que íbamos a tener algún grado de participación en algún gobierno, y Sanguinetti nos aprovechó y firmamos un acuerdo, me acuerdo, nos aprovechó y nunca más nos llamó, nunca más tuvimos ningún grado de participación. Un detalle, cuando uno mira la estructura de poder, probablemente en la cúpula están los bancos y están los medios de comunicación. Los medios de comunicación tienen mucho poder. Los medios de comunicación nunca fueron frentistas, sobre todo los grandes medios de comunicación, los informativos de la televisión, la mayoría de las radios, la mayoría de los diarios. Pero también hubo un momento, fíjense en cómo ocurren estas cosas. En algún momento yo pensé, los medios de comunicación nos golpean, nos pegan y nosotros en cada etapa electoral aumentamos nuestros votos. Que nos sigan pegando, dije yo, aunque realmente es un adversario muy poderoso. Yo tenía acá la explicación del triunfo del 2004 y seguía, pero Marcos tiene razón. Vamos a parar acá y vamos a dar chance a que pueda haber preguntas y poder dialogar con todos estos jóvenes que no se animó nadie a sentarse en primera fila. Muchas gracias.